Bueno, vamos a comenzar con este tema que, digamos, es la primera aproximación a asociar bits o símbolos a señales. Entonces, después de que vimos el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt, que vamos a ir usando durante todo el semestre, vamos ahora a ir cada una de estas semanas próximas, vamos a tratar un tema específico. Hoy vamos a trabajar con codificación de línea, que es una transmisión en principio binaria, pero puede ser M-área, banda base, es decir, no hay modulación. Déjenme poner un momentico el puntero. Muy bien, entonces vamos a recordarle cómo es el diagrama de bloque simplificado de un sistema de comunicaciones digitales. Entonces, lo que vemos allí es que justo la primera caja, porque obviamos la decodificación de canal, justo la primera caja es aquella que le llegan bits, por ejemplo, para hacerlo sencillo por ahora, y entonces si viene un cero, enviamos una sinusoide de una determinada amplitud, frecuencia y o fase, y si viene un uno, enviamos otra sinusoide con otra amplitud, frecuencia o fase. O si es una transmisión banda base, se le llama que eso sería un codificador de línea, no hay modulación. Entonces, por ejemplo, a un cero, cuando llega un cero lógico, enviamos un pulso con voltaje negativo, por ejemplo. Y cuando viene un uno, enviamos un pulso con voltaje positivo. Esas formas de ondas se van a suceder aleatoriamente después. Por ejemplo, allí puse 0, 1, 0, pero una ráfaga podría ser 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Me explico? No hay forma de adivinar cuáles son los datos transmitidos y, por supuesto, digamos, uno tiene que buscar una forma de medir la calidad del sistema en función de los datos que se supone que se transmitieron. Esos datos que se suceden aleatoriamente y que generan una señal de potencia pasan por un canal que lamentablemente genera, eh, genera, digamos, perturbaciones. Entre ellas, suma ruido blanco gaussiano de media cero y en esos canales se llaman que el canal es AWGN porque es de Additive White Gaussian Noise. Puede tener también un efecto de interferencia que ni vamos a tocar en este curso, solo hasta el final, que vamos a trabajar con espectro disperso. Y también vamos a sentir un fenómeno que no vieron en el caso analógico, porque las señales transmitidas analógicas, exceptuando la modulación FM, que al final se le define un ancho de banda práctico, tienen un ancho de banda finito. En cambio aquí es al revés, todas son de ancho de banda infinito y estamos forzados a decidir cuál sería el ancho de banda práctico, ¿verdad? Que me permita trabajar y compartir, por ejemplo, un canal. No es que yo me voy a agarrar todo el ancho de banda en el caso, por ejemplo, de una transmisión inalámbrica, ¿no? Entonces, en este momento vamos a comenzar a ponerle algunos ejemplos de códigos de línea básicos. Nuestra idea es que ustedes aprendan, comprendan ese tipo de transmisiones y después veremos sus características como la potencia, el nivel de C, la capacidad de rescate del reloj, la densidad espectral de potencia, las bases, la constelación. Y entonces vamos a tener totalmente caracterizado esa transmisión, ¿no? Después entonces, una vez que la señal te transmite, decimos, mira, pero ¿cómo es el canal? Ah, ¿cuál? ¿Y cómo la recibimos? Pero eso falta todavía. Mientras tanto, nos vamos a especializar en conocer detalles importantes de estas transmisiones. Aquí les puse como ejemplo, no retorno a cero polar, no retorno a cero unipolar, y se llaman así, no retorno a cero, porque durante el tiempo T bit no bajan a cero en ningún momento ni en este caso ni en este caso. Por eso se llama así, non-return to zero. ¿Por qué se le llama polar? Bueno, en este caso particular, porque son de polaridades opuestas, aunque más adelante nosotros vamos a ampliar la característica de polaridad. Por lo pronto, en no retorno a cero polar, eso significa que si el 1 se transmite con un pulso de voltaje B, el 0 será un pulso pero con voltaje menos B. En cambio, el unipolar
Para el 0 se transmite 0 voltios durante todo el intervalo T bit. De manera similar tenemos retorno a 0 porque aquí, siendo esto T bit, este espacio T bit, aquí sí se ve que hay un retorno a 0. Esta señal estaba aquí y bajó a 0. ¿No? Y cuando es polar es porque para el 1, por ejemplo, se transmite un pulso positivo y para el 0 un pulso idéntico en dimensiones de duración, pero negativo. ¿Okay? Hay una transmisión que genera un poco de memoria porque a pesar de que es binaria, genera tres formas de ondas distintas. Por ejemplo, viene un 1, mandamos un pulso tipo no retorno a 0. Luego viene un 0 y en AMI 0 es 0. 0, 0 lógico es 0 voltios todo el tiempo. Y cuando viene el siguiente 1, envío un pulso, pero con voltaje negativo. Fíjense que ahora viene el siguiente 1 y es un voltaje positivo. Entonces, eso implica tener memoria. Y eso, por supuesto, cambia las características de la transmisión. Y por último, les menciono lo que es la transmisión Manchester, en donde para un 1 se transmite un pulso que dura T bit medios positivo y el otro resto se envía un pulso negativo. O sea que esta es la forma de onda para el 1 y esta que está acá, vamos a ponernos más acá, y esta para acá sería la forma de onda para el 0. Entonces, lo vamos a estudiar muy cuidadosamente todas estas transmisiones y después podemos generar, digamos, transmisiones no convencionales que yo a veces las uso, sobre todo en los proyectos, para asentar algunos conceptos claves, que ustedes entiendan, por ejemplo, que una señal como esta, de una, tiene mayor ancho de bando que una como esta, porque tiene transiciones en menor tiempo una que la otra. ¿Ok? Muy bien, pero de todas las características que mencioné, la más relevante o una de las más relevantes, la otra es el comportamiento o la fortaleza frente al ruido, pero en este caso nos interesa deducirla de, y le digo que eso es un paquete, porque esto que está aquí es una señal absolutamente aleatoria. Entonces usted no le puede sacar la transformada de Fourier de ninguna manera. Eso solo se puede hacer con las señales determinísticas. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo deduzco la DEP de esto? Bueno, ahí nos vamos a tener que devolver un poquito a señales y vamos a recordar que en procesos ergódicos se cumplía algo que era maravilloso, que podíamos determinar la autocorrelación del proceso, si era ergódico, repito, y si le sacábamos la transformada de Fourier a la autocorrelación, teníamos la densidad espectral de potencia. Y entonces veíamos dónde se concentraba esa transmisión, si en las altas frecuencias, en las medias, en las bajas, cuál era el ancho de banda, todas esas cosas. Pero aún, aunque parezca eso muy fácil, aún irnos por el camino de primero, obviamente, tenemos que calcular la autocorrelación, eso no es tarea fácil. Entonces, lo que se hace, como en muchas oportunidades de ingeniería, es modelar el fenómeno de alguna manera que se simplifique los cálculos posteriores. En este caso, vamos a representar esta señal o cualquiera de estas que la estamos llamando Y de t, que es la que al final se está transmitiendo, la vamos a modelar como la convolución de una señal que está que no es periódica, sino que está conformada por infinitas deltas de Dirac ubicadas, separadas T bit, ¿no? Y digamos, lo que los va a diferenciar es lo que son las áreas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, fíjense que estoy teniendo una delta con área 1, le sigue una delta con área -1 y así sucesivamente. Y eso es aleatorio. Eso lo voy a convolucionar con algo que es determinístico. Para el caso no retorno a 0 es así y para el caso retorno a 0 es así. Entonces, si recuerdan las propiedades de trabajar con las deltas, cuando uno convoluciona una función, vamos a llamarlo no una señal, sino una función con una delta, lo que hace esa función es moverse hacia donde está la delta. Por ejemplo, convolución, pues supongan que esta delta está en 0. Entonces esta señal no se movería, quedaría allí porque esto empieza en 0. ¿Okay? Pero cuando tenga que convolucionar con esta, lo que va a ocurrir es que en este instante de tiempo, que sería a partir de aquí,
va a convolucionar esto con esto y me va a quedar un pulso, pero para abajo, y después cuando convolucionas con este te va a quedar un pulso puesto aquí y así sucesivamente. Que por cierto, es esto mismo. O sea, lo que estoy es demostrándole que ese modelo funciona. Fíjense que para estos dos casos, este y este, que son los casos polares justamente, las áreas de las deltas son 1 y -1. Pero para los casos unipolares, las áreas de las deltas son 1 y 0. ¿Ok? Entonces, y otra cosa, para los casos no retorno a cero, polares y unipolares, hablamos de pulsos anchos que duran todo Tbit. Y para los casos retorno a cero, hablamos de pulsos estrechos que están encendidos solo la mitad del tiempo de bit, o sea, 0.5 Tbit. Entonces, nuevamente desde señales, cuando nosotros escribíamos una ecuación como esta, y si fuera determinística y la pasamos a frecuencia, daría que y de f es igual a x de f por p de f. Pero lamentándolo mucho, esto no es determinístico. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar con las DEPs. Cuando uno opera en este lado, se calcula la autocorrelación y después se calcula, se pasa por transformada de Fourier a la densidad espectral, quedaría esta relación. La densidad espectral de la señal original, que es esta, que la llamamos y de t, la densidad espectral la vamos a conseguir de la siguiente forma. Vamos a conseguir la densidad espectral de esa señal extraña que nos inventamos, que tiene un montón de delta, y cuando la tengamos, la multiplicamos por el módulo de PDF al cuadrado, que por cierto es algo muy sencillo, porque esto es determinístico. Y como siempre digo que casi que la única transformada que yo me sé de memoria es esta, y daría A por T bit por sinc de ft bit, pero hay que elevarla al cuadrado y tomarle el módulo. Quedaría un sin cuadrado que siempre es real y positivo. Lo cierto es que, digamos, de esta parte ni nos acordamos porque nos tenemos que concentrar en calcular, ¿verdad? La autocorrelación primero de la señal X para después seguir avanzando en el procedimiento. Déjenme un momentico que voy a hacer algo. Así quería ver si estábamos grabando. Ok. Pasa que quito los controles porque no me deja ver las cosas. Entonces, en conclusión, yo quiero caracterizar esta señal en frecuencia. No, 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 eso es muy difícil. Ok. Vamos a plantear eso como la convolución de una señal que al tener deltas, la delta tiene propiedades maravillosas que simplifican los cálculos. Esa señal extraña, que la llamamos x de t, y convolucionada con los pulsos para finalmente llegar a esta forma. Y eso nos va a permitir trabajar primero con la autocorrelación de X, vamos a sacar Rx, luego vamos a obtener por transformada de Fourier Gx, y después simplemente lo multiplicamos porque la convolución en un dominio se convierte en una multiplicación en el otro. Entonces, esto lo voy a repetir muchas veces para que entiendan qué estamos haciendo. Quiero aprovechar de precisar lo siguiente. Esto se los doy no porque yo pretenda que usted tiene que hacer esto para alguna señal que a mí se me ocurra. No. Yo quiero que ustedes vean cómo se llega a eso y les quede una lección. Bueno, varias lecciones, pero la más importante es que el modelaje en ingeniería es la clave, porque a veces uno se tranca con un problema y después se da cuenta que si uno lo modela con herramientas matemáticas apropiadas, la cosa no es tan complicada. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen, sino por más o menos seguirme el hilo, ¿verdad? Usted no tiene que aprender más allá de lo que les estoy transmitiendo aquí. Yo no los voy a poner a deducir ninguna densidad espectral de una señal banda base binaria o media, no. No, yo lo que quiero mostrarles es de dónde saca uno los resultados. Yo podía de esta clase decir, miren, eso se demuestra, pero la densidad espectral de esto es un sin cuadrado. Un sin cuadrado que su primer corte está en Fb. La densidad espectral de esto es un sin cuadrado. Y es un sin cuadrado, pero que corta en 2 Fb, el primer lóbulo que es el principal. Yo podría hacer eso y después seguir trabajando con el resto de las propiedades, pero quiero que tengan una idea superficial de cómo llegamos a eso. Observen lo siguiente, fíjense que aquí, ¿verdad?
miren cómo estoy escribiendo esto, porque voy a pasar a otra página y no voy a llevar ese dibujo todo el tiempo. Yo lo describo como una sumatoria de deltas que están ubicadas en 0 Tbit, menos Tbit, menos 800 Tbit, más 800, etcétera, etcétera. Y cada una tiene lo que yo llamo su sombrero. En realidad es el área, ¿no? Entonces, lo que acompaña a las deltas no es su amplitud, no, porque la amplitud de una delta es infinita, sino el área. Y vamos a decir que esta señal tiene infinitas deltas, ¿ok? Ese es el punto de partida. Y PDT ya sabemos que son estos, después lo vamos a ir sustituyendo y finalmente vamos a pasar a frecuencia. Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, les recuerdo que la autocorrelación, vista en señales y sistemas, teníamos dos formas de calcularla o de determinarla. La primera es por mecanismos estadísticos, como el valor esperado de x de t por x de t menos tau, etc. Pero existe el otro mecanismo, que es un mecanismo temporal, en donde abrimos un intervalo de tiempo t grande, que generalmente contiene el cero, y en todo ese intervalo usted se pone a multiplicar la señal con la señal retardada una cantidad tau. Y así va ahí construyendo Rx de tau. Por ejemplo, vamos a empezar con tau igual 0, después vamos a hacer con tau igual 1, etcétera, ¿no? Pero esta es la forma de conseguir la autocorrelación desde el punto de vista temporal. ¿Okay? También aprendimos en general que esta estrategia permite en una señal que es aleatoria hacer un análisis global de la señal, pero de una manera ordenada. Es decir, primero abrimos un intervalo de tamaño t, hacemos esa integral, la planteamos, y después abrimos ese intervalo y lo hacemos infinito para que nos dé el comportamiento entre menos infinito e infinito de esa señal aleatoria. ¿Ok? Bueno, esto es muy sencillo, esta ecuación. Yo lo que hago es sustituir la expresión que me dio el modelo de lo que es x de t y x de t menos tau. Fíjense que las dos son una sumatoria, solamente que esta se le resta tau al argumento, ¿no? Para que sea x de t menos tau. Si esto es x de t, esto es x de t menos tau. Y otra cosa, un detalle importante es que le pongo índices distintos, porque como va a haber una multiplicación, para que no se confundan. Entonces, el índice aquí es k y el índice aquí es j. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que ya hay tres operadores, dos sumatorias y una integral. Lo primero que vamos a hacer es hacer la integral. La integral, ¿quiénes están involucradas en esa integral? Las funciones de tiempo. ¿Y cuáles son las funciones de tiempo? Las delta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta integral, la cual es facilísima, porque nosotros aprendimos que si usted tiene una delta en un sitio y en cualquier sitio, aplicada entre menos infinito e infinito, y la aplica significa multiplicarla por una función, ¿verdad? Y después la integra. El resultado de esto es la función evaluada dónde está la delta. O sea, suponga que esto es delta de t menos 5. Ok, entonces usted multiplica por g, suponga que es una función exponencial, y al final, cuando integra, el resultado es simplemente g en 5 y punto. Es la función donde está aplicada la delta. ¿Okay? Siendo así, fíjense que yo lo que hice fue agarrar esta sería mi g, y evaluarla donde está esta delta. Esa delta está en kt bit. Entonces usted lo que hace es donde dice t, usted pone kt bit. Y este es el resultado, con lo cual ya nos eliminamos uno de los operadores pendientes, que era la integral. Y ahora lo que nos queda son simplemente las dos sumatorias. Y me queda algo tan sencillo como esto, tan sencillo entre comillas. Vamos a definir, ¿verdad? Una función matemática para trabajar con esto más fácil. Digamos, uno puede perfectamente trabajar primero con una sumatoria, resolverla y después trabajar con la otra sumatoria. Bueno, más o menos eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con la multiplicación de a sub k y a sub n más k. ¿Por qué? Porque me conviene hacer este cambio de índice para las operaciones posteriores. Entonces voy a hacer eso. Voy a definir n, porque esta función va a ser una función de n, en función, obviamente, de n, pero también de una sumatoria cuyo índice es k. Y me va a quedar así. ¿Okay? Digamos,
esto es una trampa, por decirlo así, para después proceder a calcular relativamente con facilidad la autocorrelación completa. Porque definiendo la autocorrelación en función de CRN que acabamos de inventarnos, la autocorrelación queda mucho más fácil. Entonces, en este momento, lo correcto es que la autocorrelación que estamos persiguiendo es para cada valor de n hay que calcular Rn, vamos a suponer n igual 8. Ponemos R8 por delta de tau más 8 tbit y así los vamos calculando todos esos términos y cuando los sume todo voy a tener finalmente la autocorrelación. Pero eso pasa por calcular Rn. Entonces lo que vamos a hacer es calcular Rn a título de ejercicio para dos casos particulares que son el caso polar y el caso unipolar. Vamos a empezar por los casos polares. Vuelvo a repetir aquí las ecuaciones. Entonces fíjense cuál es la trampa. Voy a tratar de ir lento para que me entiendan. Si me entienden la primera vez, no tengo que repetir para los otros casos que vamos a tener. Para calcular Rn, lo que se hace es abrir una ventana de tiempo enorme, enorme, porque aquí después hay que tenderla a infinito, y vamos a crear como casillitas de tamaño Tbit. En esas casillitas vamos a poner los sombreros o áreas correspondientes a la sucesión específica que tenemos. Por ejemplo, ¿quién sería su 1? Déjenme venir un momentico para este gráfico aquí. Por ejemplo, este sería A sub 1, este sería A sub 2, por aquí estaría A sub menos 1, menos 80. Es decir, lo que tienen que tener claro es que esos A sub K son las áreas de las deltas que conforman esa señal toda loca que me inventé. Bueno, entonces tomamos este intervalo y ponemos aquí lo que va. Por ejemplo, valga la redundancia, en el ejemplo que hicimos aquí, fíjense que tenemos 1, 0, 1, 1. Creo que los puse igual. Déjame ver. No, los puse variables. Entonces, para el ejemplo que yo les puse, esto sería 1, esto sería 1, 0, 1, 1. Los ordenamos. Y después nos fajamos a multiplicar esto para todo n. Por ejemplo, para n igual 0, fíjense que me queda A sub k por A sub k. Supongamos que yo estoy parada aquí. A sub k por A sub k sería 1 por 1. Pero cuando vaya a calcular R1, ¿verdad? Tengo que poner A sub k por A sub k más 1. O sea, esta por esta y después hacer la sumatoria. Por supuesto, todas. Esta con la de atrás, todo. Y hacer todas estas sumatorias y después sacar el límite. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar esto de una manera más global. Por ejemplo, desde el principio les he dicho que yo no tengo la menor idea cuáles son los sombreros en una señal específica porque es aleatoria. Entonces, lo que vamos a asumir es que son equiprobables. Es decir, que solamente hay dos valores y por lo tanto, este valor de A sub 1 y en general cualquier valor de A sub K puede ser 1 o menos 1 con igual probabilidad. ¿Eh? Eso es lo que vamos a hacer para hacer el cálculo de Rn en los casos polares, donde los A sub K solamente pueden ser 1 y menos 1. ¿Ok? Muy bien, entonces trabajemos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí A sub K y A sub n más K en general. Recordemos que los símbolos transmitidos son totalmente independientes. O sea, si ahorita vino un 1, no tengo idea de cuál va a ser el que viene. Tiene igual probabilidad de que mi vecino sea un 0 o un 1. Un 0 lógico o un 1 lógico. Entonces, por eso aquí está puesto en general A sub K. O sea, yo con mi vecino cercano o con mi vecino más lejano, eso lo maneja n. Por ejemplo, su cama es 8, ese está lejos de mí. Pero da lo mismo, porque son independientes. Lo que le pase al sombrero azúcar no tiene nada que ver con lo que le va a pasar a los otros, porque hay independencia entre los bits transmitidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tratar de hacer eso de una manera, digamos, resumida, porque es que yo sé que a su K y a su N más K solamente pueden ser unos y menos uno, no tienen otras combinaciones. Ah, bueno, entonces pongo aquí que este valga 1 y este valga menos 1. Este menos 1, es decir, pongo las cuatro combinaciones.
que sería en bits, sería, por ejemplo, 00, 01, 10 y 11, ¿ok? Por ejemplo. Entonces aquí ahora me dedico a multiplicar A sub k por A sub n más k, porque esto lo tengo que hacer, lo tengo que multiplicar. Y la multiplicación me queda esto. Ojo, observen porque esto es clave. Entonces, como son equiprobables, la probabilidad de ocurrencia de una de estas combinaciones es un medio, porque la probabilidad de que ocurra este es un medio, y la probabilidad de que ocurra este es un medio. O sea que la probabilidad de que el producto sea -1 por esta combinación es un cuarto. Y así, esta también es un cuarto, esta también es un cuarto, esta también es un cuarto. Lo cierto es que les cuento que dense cuenta que usted está sumando unos y -1. ¿Ok? Esta sumatoria va a tener, ahí viene un 1, que suma, pues suma. Mira, pero ahí viene un -1, el producto vale -1. Al final lo que va a ocurrir es que si usted tiene 1.000.000 de productos de azúcar por A sub n más k, se van a cancelar estadísticamente porque la mitad de ellos va a ser -1 y la otra mitad va a ser 1. De tal manera que Rn en general va a ser 0. Rn, no, pero espérate, ya va, cálmate, porque en el caso de R0 la cosa es distinta, porque en el caso de R en 0, ¿verdad? El producto de A sub k por A sub k siempre es 1, porque por ejemplo, 1 por 1, 1, -1 por -1, 1 también. Entonces, la ventana lo que va a ir es sumando 1, viene otro 1, viene otro 1, el producto vale 1 y ahora 1 y ahora -1. Y al final, cuando usted hace el producto de 1 por 1, le da 1, -1, porque yo con yo. 1 por 1 y -1 por -1 dan lo mismo. Entonces, R sub 0 efectivamente no es nulo. Es el único que no es nulo. Si yo hago A sub k por A sub k más 1, ese promedio va a dar 0. Si yo hago A sub k por A sub k menos 20, eso va a dar 0. Pero yo con yo, es decir, R sub 0 va a dar 1. Esta sumatoria. Entonces, pero digamos la sumatoria hay que multiplicarla por t bit sobre t y después sacarle el límite. ¿Ok? Bueno, dicho esto, fíjense que R0, ¿cuánto nos va a dar? Fíjense. Pongan atención porque esta parte siempre les cuesta un poquito. Recuerden que yo inventé que mi intervalo de tiempo t era enorme, estamos de acuerdo, pero digamos, está dividido en pedacitos de tamaño t bit. ¿Ok? Supongamos que yo quiero saber cuál es el número de cajitas que hay aquí. El número de cajitas que hay aquí es, como esto cabe t bit, el número de cajitas que caben es t entre t bit. Vamos a poner un ejemplo numérico. Imagínense que t vale 10 y que t bit vale 1. Obviamente ahí va a haber 10 cajitas, que es la división entre t y t bit. Supongan que t vale 1 otra vez, pero t bit vale 0,5. Entonces, uno se da cuenta que ese valor, de todas, siempre me da el número de pedacitos que caben en t. En t, el tamaño total mayúscula, t mayúscula, cabe un número de pedacitos que sería, vamos, este número, que es el número 80, por t bit, tiene que ser igual a t. Eso fue una pequeña trampita porque ajustamos la ventana de visualización de manera que fuera múltiplo de t bit. ¿Ok? Pero bueno, dicho esto, entonces ya podemos decir que si esta suma me da, por ejemplo, si había 10 pedacitos, ese 10 es igual a t entre t bit. Cuando t entre t bit se multiplica por t bit sobre t, R0 da 1. Entonces, para el caso polar, ya tenemos todos los Rn. Lo que pasa es que todos menos R0 son nulos, con lo cual Rx queda facilísimo, porque queda solo R en 0 por delta de tau sobre T bit. Entonces, eso obviamente simplifica muchísimo las cosas para encontrar la densidad espectral, que es la transformada de esto. ¿Ok?
Entonces, bueno, vamos avanzando. Ya tenemos la autocorrelación, ya tenemos la autocorrelación para los casos polares. Ahora vamos a hacer la de los casos unipolares, y en los casos unipolares los sombreros no son 1 y menos 1, son 1 y 0. Entonces, volvemos a hablar de que son equiprobables. Fíjense los productos. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 0. Es decir, y cada uno con probabilidad un cuarto. Entonces aquí no se cancelan. Aquí me queda una cantidad viva de productos que es un cuarto del total. Entonces, efectivamente, tendríamos que la sumatoria básicamente va a sumar es esta combinación, que es un cuarto del total. Por lo tanto, esto que está aquí es igual al número de pedacitos que son T entre T bit por un cuarto. O sea, por 0,25. Vamos a poner aquí un cuarto. Pero cuando usted, ese es el resultado de la sumatoria. Cuando usted multiplica por T bit sobre T, le queda finalmente 1 y entonces el resultado de Rn es un cuarto. En este caso sí se nos amargó la vida, ¿no? Se nos amargó la vida porque todos los Rn existen. Ah, por cierto, se me olvidó calcular el REN0. ¿Cómo sería aquí el cálculo de REN0? Bueno, yo con yo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Es decir, que cuando el producto sea 0, no suma, no hace crecer esta sumatoria. Cuando el producto sea 1, sí va a hacer crecer esa sumatoria. ¿Cuántas veces va a pasar eso? La mitad de los pedacitos. Porque en una mitad el producto de yo con yo vale 1 y en la otra mitad el producto de yo con yo, que corresponde a 0, cuando viene 0 lógico, da 0. Entonces, si eran 80 pedacitos, en 40 el producto de yo con yo, azúcar por azúcar, va a dar 1 y en los otros 40 va a dar 0. Ojo, estadísticamente hablando. Es decir, que esta sumatoria va a dar T entre T bit por un medio, como antes hicimos por un cuarto. Con lo cual R en 0 da efectivamente un medio. En el caso polar daba 1. Entonces, tenemos ya listo para calcular la autocorrelación global, porque tenemos los Rn calculados perfectamente. Empecemos, por ejemplo, con no retorno a cero polar. Vamos a devolvernos para recordarles cuál fue el resultado, ¿no? En este caso, que es el polar, Rx dio solamente la componente R en 0, que es R en 0 entre T bit por delta de tau. Esto vale 0, N vale 0. Para el caso unipolar es distinto porque vamos a tener componentes Rn todas. O sea que voy a tener, por supuesto, también R en 0 con delta de tau, pero también va a tener R8, R-25, R42, montón de deltas. La autocorrelación global va a ser no solamente la delta de tau, sino todas las deltas de tau, -1, -40, etcétera. Muy bien. Entonces, con ese resultado, ¿no? Vamos ahora sí a calcular la autocorrelación de los diferentes casos que les mostré en la lámina inicial. Vamos a calcular primero todos juntos los casos polares y después los casos unipolares. Vamos a empezar por no retorno a cero polar. ¿Cómo sería Rx en este caso? Ya les dije que lo único que sobrevivió aquí es R en 0 y por eso Rx da este resultado. Da solamente la delta en el origen de tau. Todos los demás, todos los demás Rn son nulos. ¿Okay? Y por suerte, sacarle la transformada, esto es facilísimo porque la transformada de una delta, aunque nosotros la veíamos en tiempo, la transformada de delta de tau es 1, ¿no? Y al revés, la transformada 1 es delta de f, por eso es que el nivel de C se pone en el origen. Bueno, lo cierto es que ya tenemos X. ¡Wow! Buenísimo, porque la receta dice que GY, que es lo que estamos buscando, nosotros estamos buscando la densidad espectral de esto, es igual a Gx, que la acabamos de calcular con un poquito de esfuerzo, es una constante, da 1 sobre T bit,
por el módulo de P al cuadrado. ¿Y quién es el módulo de P al cuadrado? Hay que sacarle la transformada a esto, que como le dije es A por T bit por sinc de F T bit. Pero hay que elevarla al cuadrado y por lo tanto me da este resultado. En vez de A T bit me da A cuadrado T bit cuadrado y en vez de sinc me da sinc cuadrado. Importante estos vecinos que están aquí, esto y esto que aparezca aquí, ya lo van a ver porque vamos a hacer una demostración. Entonces, ojo, para calcular RY necesito RX para hacerle la transformada. Ya lo hice. Y ahora necesito módulo de PDF al cuadrado. Aquí lo tengo. Ahora tengo que multiplicar, porque si las autocorrelaciones se convolucionan, si las señales se convolucionan, las autorrelaciones también y las densidades se multiplican. Se multiplica Gx de f por el módulo de P de f al cuadrado y tenemos este primer gran resultado que lo vamos a trabajar hasta el último día de clase. Una señal que está conformada por pulsos que duran todo t bit y tienen amplitud A, y que cuando se trata del cero lógico, lo que aparece es un pulso igualito, pero negativo, su comportamiento espectral es este que está aquí. Ojo, estoy ilimitado, lo que pasa es que no puedo dibujar hasta infinito, ¿verdad? Entonces aquí observamos varias cosas importantes. Primero, que la mayor cantidad de información está en las bajas frecuencias. Esas son señales banda base que tienen concentrada la información en las bajas frecuencias. Buenísimo. ¿Qué otra cosa importante observamos? Que esa información se va poniendo cada vez más chiquita y se convierte en algo despreciable. Y si uno profundiza en el análisis del sin cuadrado, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo integro? Por cierto, porque recordemos de señales que la potencia, una de las formas de calcularla es integrarla de. Y por ejemplo, imagínense que yo les digo, no, 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 vamos a hacer una cosa, intégrenme esto nada más. Bueno, les cuento que esto da por lo menos el 98% de la potencia total. Es decir, que si nosotros limitamos el ancho de banda a f bit, el ancho de banda siempre se define para el lado negativo, entonces vamos a tener efectivamente que ya tenemos el 98% del valor real. Es decir, si usted corta, usted quiere transmitir esta señal y la pasa por un filtro y que pase esto nada más. Esa señal original tenía 10 vatios, la que usted va a transmitir va a tener 9.8 vatios. ¿Por qué? Porque usted no quiere ser el dueño de todos los canales de transmisión. Entonces, una señal que tiene ancho de banda infinito no me sirve. No la puedo transmitir porque si quiero compartir el canal, lo cual es obvio que va a pasar, aún en banda base, hay sistemas de telemetría que transmiten en banda base, entonces uno tiene que ser modesto y decir, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo transmitir toda la densidad espectral, voy a hablar de un ancho de banda práctico y vamos a hablar de los lóbulos principales siempre. Entonces esta señal hemos logrado encontrarla de una manera más o menos razonable, sobre todo cuando uno se lo explica, ¿no? Si uno lo tiene que hacer, ni se le ocurre hacer esto. A mí no se me hubiese ocurrido. Bueno, antes de seguir con los próximos casos, quiero hacerle una demostración que va a ser súper importante, que es integrar un sin cuadrado, que no es tarea fácil, porque eso es una función matemática que se describe como seno de x entre pi x, seno de pi x entre pi x, si la variable es x, seno de pi f entre pi f, si la variable es f, y si le elevamos al cuadrado, bueno, todo eso se eleva al cuadrado. Lo cierto es que eso no se puede integrar por métodos numéricos conocidos, sino que hay que hacer, perdón, por teoremas de integrales conocidas, o tipo de, bueno, vamos a hacerlo por parte, vamos a hacerlo de las diferentes formas que ustedes aprendieron en análisis, sí, ustedes lo llaman análisis matemático, no me acuerdo, cálculo matemático, creo que se llama aquí en Argentina, en su unido se llama análisis matemático. Bueno, lo cierto es que hemos encontrado que la mayor cantidad de potencia de una señal que se transmite de esta manera, ¿verdad? Está concentrada en las bajas frecuencias. Y eso a veces puede ser un problema. Después discutiremos eso. Muy bien, entonces voy a parar lo del avance de conseguir las DEPs porque necesito hacerles una demostración usando el teorema de Rayleigh.
Imagínense que yo tengo este pulso, ¿verdad? Que tiene una amplitud que está ubicado allí, entre 0 y t bit, que tiene una amplitud de raíz de 1 sobre t bit. Oye, oye, eso se me parece una de las bases que vimos en la primera semana de clase. Sí, de hecho lo usamos muchísimo como base y les pregunto, ¿cuál es la energía de ese pulso? Bueno, muy fácil. Eso simplemente se integra p al cuadrado entre 0 y t bit y listo. Entre 0 y t bit. ¿Cuánto daría eso? Elevemos hasta el cuadrado, me da 1 sobre t bit. Al integrarlo, como es una constante, lo que tengo que hacer es multiplicarlo base por altura y me queda 1 sobre t bit por t bit queda 1. Por lo tanto, ese es un pulso de energía unitaria. Ajá, ok. Profesora, ¿qué tiene que ver eso con los zinc? Ya lo van a ver. Si nosotros tenemos este pulso que está aquí, ¿verdad? Le podemos sacar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es la amplitud o altura por la base, que aquí está, por el zinc de F, la base. Si no, 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 profesora, pero yo lo quiero al cuadrado. Perfecto. Lo hacemos y este es el resultado. ¿Ok? El teorema de Rayleigh establece algo valiosísimo, que la energía, por ejemplo, de una señal de energía como esta, que es acotada en tiempo, se puede calcular integrando su cuadrado en tiempo o se puede calcular integrando su transformada de Fourier en módulo al cuadrado, tendrían que dar lo mismo. Ah, bueno, entonces obviamente esto se tendría que cumplir. ¿Ok? Sí, pero ¿quién es PDF al cuadrado? Es esto que está aquí. Por lo tanto, lo meto aquí y esto se convierte en algo que usted va a poder aplicar eternamente. Cada vez que usted integre un sin cuadrado de una variable, en este caso f, que tiene una compañía que se llama k, si aquí sale k sin cuadrado de fk, esa integral da 1 de una. O sea, eso es una receta de por vida. Y eso es importante porque vamos a ir avanzando. La semana que viene, la tercera semana, vemos señales moduladas, perdón, moduladas binarias. La cuarta semana vemos moduladas M-áreas y nos vamos a fastidiar de ver densidades espectrales que tienen forma de sin cuadrado. Pero ¿por qué tanto interés en integrar un sin cuadrado? Bueno, vamos a devolvernos. Si yo le digo, necesito que me calculen la potencia de esa señal, pero profesora, ya vaya, eso es muy complicado porque esa señal es aleatoria, ¿verdad? Entonces, yo tendría que, por ejemplo, calcular la autocorrelación y evaluarla en cero. O la otra opción es integrar la DEP, que es integrar esto. Uy, qué fastidio. Ahí me sale la integración de la DEP, que es un sin cuadrado. Entonces, eso que acabamos de demostrarle es fundamental. ¿Ok? Se tienen que acordar que si usted tiene una función, por ejemplo, si yo quiero integrar ahorita sin cuadrado de ft bit, nada más de ft bit, fíjense que me falta la compañía aquí, ¿no? Yo quiero integrar esto. ¿A que no adivinan cuánto me da? 1 sobre t bit. Paso esto para acá. 1 sobre t bit. Y así, sí, fíjense, ¿de dónde saqué esto? De aquí. Este t bit es una constante, lo puedo pasar dividiendo. Entonces usted lo puede usar con eh, prudencia, con inteligencia y va a resolver una cantidad de problemas. Me devuelvo aquí y si nosotros integramos esta DEP, a que no adivinan cuánto da, a cuadrado. La integral de la DEP es a cuadrado. Ah, profesora, pero la verdad es que ya yo sabía que la potencia de esa señal era eso. ¿Cómo es? Bueno, porque toda señal cuantificada, que tiene, son 200 niveles de cuantificación, aquí solo tiene dos, se le puede calcular su potencia conociendo la probabilidad de cada nivel. En este caso sería a cuadrado, que sería cuando vienen los unos, por un medio, porque son equiprobables, más menos a, pero elevado al cuadrado. O sea, me da flojera escribir de más. Entonces, menos a elevado al cuadrado también me da a cuadrado.
y la probabilidad de los ceros es un medio. Efectivamente, la potencia de esa señal es a cuadrado. Es decir, hemos conseguido determinar la potencia de la señal así de fácil. La hemos podido sacar por tiempo, por frecuencia o evaluando la autocorrelación en cero. Esto ya lo vimos. Ahora vamos a trabajar con el caso retorno a cero polar. ¿Ok? Todo es igualito porque como es polar, esto se cumple. No siempre, siempre que es polar, aquí lo que pasa es que solamente existe R0. Entonces, ya sabemos cuánto vale R0 y por lo tanto, miren cómo se simplifica la autocorrelación. Queda un solo término de la sumatoria, igualito que antes, es idéntico. Aquí lo que cambia es que el pulso es distinto. Entonces, P de F sería A, esto se llama T bit medio, digamos. A por T bit medio, sin de F T bit medio. Sí, 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 pero hay que elevarlo al cuadrado. Por eso queda A por T bit medio elevado al cuadrado, da esto. Sin elevado al cuadrado de F T bit medio. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener una ligera diferencia cuando yo vaya a multiplicar esto, por esta función, para calcular GY. Recuerden que GY es GX por el módulo de PDF al cuadrado. Vamos a ver, pongan atención. Si yo multiplico esto por esto, ¿verdad? Me queda efectivamente que se me va a ir, por ejemplo, este T bit, porque es X de F, eso T bit. Entonces lo que me va a quedar es esta función matemática que está aquí. ¿De acuerdo? O sea, 1 sobre T bit por esto, se va un T bit de aquí y me queda esto. ¿Ok? Y cuando yo grafico esa función, me queda esto que está aquí. Y ahora esto corta en 2F bit. Alguien me puede decir, "Ay, profesora, disculpe, ¿de dónde sacó usted eso?" Bueno, fíjense, ese es el primer corte, ¿verdad? La función sin y sin cuadrado se hacen nulos cada vez que este argumento es un número entero. Entonces, obviamente el número entero positivo más pequeño es 1. Y es decir, que este nulo va a pasar cuando f por t bit medio sea 1. O sea, cuando f sea 2 sobre t bit. Cuando f sea 2 sobre t bit, el 2 se va con el 2, el t bit con el t bit, me queda sin cuadrado de 1, que es 0. Y 1 sobre t bit es f bit. O sea, esto es igual a 2f bit. Entonces, conclusión. Oye, otra vez un sin cuadrado. Sí, pero ya va, ya va. Este sin cuadrado es más gordito, porque si yo tenía una tasa de transmisión de 10 kilobits por segundo y se me ocurrió la brillante idea de transmitirlo usando no retorno a cero polar, voy a gastar un ancho de banda porque voy a cortar en el lóbulo principal de 10 kilohertz. Pero si se me ocurre una idea más brillante todavía, y le voy a decir que es más brillante en algunos casos, por cierto, en donde estamos hablando del retorno a cero polar, entonces el lóbulo principal corta en 2F bit, es decir, que en vez de 10 kHz voy a necesitar que el canal me provea de 20 kHz, o sea, gasta más ancho de banda. Y ya les fui dando la pista de que las señales que cambian más rápido ocupan más ancho de banda. Entonces alguien me va a decir, profesora, ¿y a quién se le ocurre usar eso? Si tenemos un esquema que me reduce el ancho de banda. Sí, 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 pero aquí hay un pequeñito problema, que si yo de la misma señal quiero rescatar el reloj, usando esta transmisión, en cada intervalo T-bit yo tengo transiciones. Fíjense, aquí tengo 2 transiciones. Aquí es un 0 y también tengo 2 transiciones. Es decir, que derivando esa señal, por ejemplo, yo puedo generar una señal periódica que me genere una sinusoide, que sería el reloj, o una señal cuadrada, pues si la paso por un comparador. Entonces, sí, es mala porque ocupa mucho ancho de banda, ocupa el doble, pero fíjense qué pasaría en este caso si tengo 16 unos seguidos. Hay mi forma de buscar un cambio. Entonces no puede detectar el reloj. Repito, si usted tiene 10 ceros, le va a venir menos A
un montón de tiempo y todo ese tiempo no va a poder rescatar el reloj. En cambio, en el retorno a cero polar, no importa lo que venga, un cero o un 1 usted va a tener transiciones. Y esas transiciones le van a permitir generar una señal que va a funcionar como reloj. ¿Ok? ¿Para qué necesitamos el reloj? Para que en el receptor, cuando usted le llegue algo, usted dice, ya va, un momentico. Yo le digo cuándo. Ahora, lea. Ah, esto era un 1. Ok. Ahora, lea. Ah, esto era un cero. O sea, hay que tener un sincronismo para poder recuperar las señales que fueron transmitidas. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al no retorno unipolar. Y aquí hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Porque esta ecuación es la misma, solamente que nos aparece un término adicional en los RN. Antes estaban nulos, ahora no. Ahora tengo que considerarlos dentro de una sumatoria con el valor que obtuvimos. Antes nada más tenía esto, pues en RX. Ahora tengo todo este zaperoco. Entonces aquí, fíjense, esta sumatoria no contiene el término para n igual 0, porque ya está aquí afuera, ¿no? Entonces, si lo contuviera, sería buenísimo porque es una señal periódica perfecta, que tiene delta, y yo a eso le sé sacar la serie de Fourier, y eso me lleva a la transformada, pues es decir, porque al final, cuando yo doy transformada en señales, yo digo, miren, las transformadas uno las trata supuestamente para señales no periódicas, porque para señales periódicas está en la serie, pero mentira. Después se puede sacar la transformada de una señal periódica perfectamente. Entonces, fíjense qué ocurre, que esto es más complicado, obviamente, que el caso polar. Aquí se hace una pequeña trampa, no se ve mucha mala vida, ¿no? Aquí yo lo que hago es sumar una delta correspondiente a n igual 0. Y ahora esta sumatoria me queda para todo n. ¿Cuál sería esa delta para todo, pero para n igual 0? Bueno, poniendo aquí 0. Es decir, 1 sobre 4 de bit delta de tau. ¿Ok? Entonces yo la sumo artificialmente y ahora la sumatoria esta sí me da, sí es válida para todo n. Pero ojo, yo eché a perder la ecuación. Le agregué algo que de dónde lo saqué. Bueno, no se preocupe, ya se lo resté. Aquí se lo resto. Entonces, eso es un truquito, porque fíjense que esto ahora se resta de esto, un medio menos un cuarto da un cuarto. De tal manera que me queda lo que me quedaba antes, felizmente, con el caso polar, pero aquí se agrega una sumatoria que complica las cosas. Yo no voy a explicar esto se hizo en señales y sistemas, donde se obtuvo los coeficientes de la serie exponencial de Fourier de una señal que tenía impulso. Yo, por ejemplo, lo hago porque para demostrar el teorema de Nyquist del muestreo, yo utilizo esa señal periódica, en donde pellizco la señal que quiero convertir de analógica a digital con un tren de deltas y, por supuesto, después tengo que sacar la transformada. Entonces, realmente, miren el único cambio básico que pasó aquí. Uy, apareció un cuadrado aquí, porque los C sub K de la serie de Fourier resultaron todos iguales a 1 sobre T bit. Y por supuesto, ya estoy en el dominio de la frecuencia. Esto es en tau, porque aquí no hay tiempo, sino tau, que es el dominio de la autocorrelación, y frecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso nos complica un poco la situación. No voy a hablar de PDF al cuadrado porque ya saben, ya lo hicimos para el caso anterior. Y lo que ahora nos va a fastidiar la vida, pongan atención, es multiplicar esto con esto. Veamos, ¿cuánto da multiplicar esto por este? Ah, no, pero eso es facilísimo. Simplemente le da a cuadrado t bit cuadrado entre 4 t bit. Y lo demás queda igualito, el sin cuadrado. Aquí queda esto. Ah, caray. Ok, bien. Ya sé de dónde sale eso. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando yo multiplique esto con estas deltas? Hace ratico dije que cuando usted tiene una función multiplicada por una delta, ¿verdad? Ocurre lo siguiente. La delta queda. La delta se va cuando integramos, pero aquí no estamos integrando, estamos solo multiplicando. La delta queda, ¿ok? Pero la función hay que evaluarla donde está la delta. ¿Dónde está esta delta?
Eso está en menos F. Cuando uno tiene F más 8, esa delta está en menos 8. Cuando uno tiene, porque uno busca dónde este argumento es nulo. Por ejemplo, si aquí dice F más 3, eso dónde está aplicado, pones que esto sea igual a 0 y dice, ah, no, eso está en F igual menos 3. Bueno, entonces esta delta está en menos NF bit. Si usted evalúa y pone aquí menos o más, da lo mismo, porque n barre para valores negativos o positivos. Si usted pone aquí NF bit y lo multiplica por T bit, que ya estaba allí, o sea, estamos sustituyendo el valor de n, F bit, quitamos F y ponemos esto, porque eso es lo que se hace. Evaluar esta función donde está aplicada esta delta. Eso implica donde dice F, hay que poner eso. Oído al tambor. ¿Cuánto da esto? N. Eso da N porque F bit y T bit son inversos. Si usted tiene un T bit de 1 milisegundo, F bit es 1000, es 1 kHz. Entonces el producto da 1, que 10 a la 3 por 10 a la menos 3 es 1. Entonces el producto da N. Ay, mamá, miren lo que me quedó. Sin cuadrado de N. Ay, ay, ay. Ah, ya va, profesor. ¿Y qué valores toma N? Todos enteros positivos o negativos, y también toma el valor de 0. Ah, fíjense qué pasa. Fíjense. Para todo n distinto de 0, va a quedar, por ejemplo, zinc de 1, zinc de menos 40, zinc de 32. Todo eso vale 0. El único que no se anula es cuando se pone n igual 0, que queda zinc de 0 que vale 1. Con lo cual, el único elemento que sobrevive es el que está aplicado en el origen, en delta de F. Y por eso queda este resultado. Repito, cuando usted multiplica esto, que tiene dos elementos, y este es horrible porque es una sumatoria, por esto, el producto de este por este da esto. No, no, no tiene mucha ciencia. El producto de este por este es horrible, porque da un montón de infinitas multiplicaciones de esto por estas deltas. Pero resulta que al hacer eso, queda la delta, si es verdad, pero evaluada en un sitio, pero la función hay que evaluarla en un sitio que se anula, porque el zinc de un número entero se anula. Por lo tanto, la única que sobrevive es la de n igual 0. ¿Ok? Y por eso, miren lo interesante. La densidad espectral me da básicamente el mismo sin cuadrado, por lo menos la misma forma de onda, no es idéntico, pero me da la misma forma de onda, ¿verdad? Fíjense que corten F bit, pero tiene algo en el origen, señales y sistemas. Cuando usted tiene algo en el origen, es porque tiene un nivel de C. Y como esto es una densidad espectral de potencia, el área de esa delta es la potencia de C. Repito, esa delta, a diferencia de este caso, que no estaba, ¿verdad? Aquí no estaba ninguna delta en el origen. Eso implica que la señal tiene un nivel de C. Y veamos si eso tiene sentido. Vamos a primero estudiar esto. Si yo les digo que son equiprobables, van a venir unos, pero van a venir el mismo número de ceros y las áreas se van a cancelar. Y el nivel de C es efectivamente eso, ir evaluando la integral de la señal, que es el área, entre menos infinito e infinito. Entonces, por eso aquí no hay deltas. ¿Ok? En cambio, aquí sí tenemos delta. ¿Ok? Entonces, ¿cambió el ancho de banda? No, porque tenemos pulsos cambiando al mismo ritmo. Si fíjense, pulsos de ancho T bit, pero a la mitad del tiempo la señal está en 0. Y eso lo que hace es que, evidentemente, si usted tiene una señal que vale 8 voltios, estos pulsos valen 8 voltios, y 0, obviamente va a haber un nivel de C de la mitad, porque al promediar, tienes 8 la mitad del tiempo y tienes 0 la otra mitad, o sea que el promedio te da 4. Y en ese caso la potencia daría
el cuadrado de 4. ¿Ok? Bien, si ustedes creían que esto era difícil, es porque no han visto este. El retorno a cero unipolar. Este tiene el pequeño detallito que como las características del pulso son distintas, al sacar la transformada de PDF y elevarla al cuadrado, el argumento aquí cambia. Y cuando usted vaya a multiplicar esto con estas deltas, le van a quedar las deltas, pero no va a pasar lo que pasaba en el caso anterior. Porque, ¿dónde está aplicada esta delta? En más menos NF bit. Ok, cuando usted meta aquí NF bit y multiplique por T bit medio, que es lo que está aquí, observe que F bit por T bit vale 1. O sea que le va a quedar sin cuadrado de N medio. Y eso, a diferencia de antes, no se cancela, sino solamente en los N pares. En los N impares queda vivito y coleando. Entonces el resultado de la DEP final tiene infinitas portadoras, que están representadas por estas deltas, ubicadas en múltiplos impares de F bit. Y tiene un tremendo nulo en 2 F bit, lo que implica que esta señal, al igual que la anterior, retorno a cero polar, tiene el mismo ancho de banda práctico, pero tiene un consumo de potencia imperdonable con todas esas líneas espectrales que están allí que representan sinusoides. Espérense otra vez que voy a chequear otra vez. Voy a chequear otra vez. Sí, estoy chequeando que esté grabando. Espérense un momentico que tengo que hacer aquí magia para Alt H. Es que tengo que quitar los controles. Cada vez que decido ya ver si estoy grabando, tengo que quitar los controles después porque si no, no me deja ver la lámina completa. Bueno, entonces, ya tenemos las densidades espectrales de 4 de los ejemplos que vimos de códigos de línea. ¿Ok? Y aquí está el resumen. Para obtener la D de diversos códigos de línea, modelamos cada señal como la convolución de una señal aleatoria conformada con deltas por deltas o impulsos unitarios con pulsos determinísticos. Ese fue el punto de partida. Luego, decir que Y de t es igual a X de t convolución P de t es lo mismo que cuando lo pasemos a la densidad, decir que GY es igual a GX por el módulo de PDF al cuadrado. Perfecto. Y entonces, dicho esto, nuestro problema digamos, se concentró en calcular la autocorrelación. Espérense que perdí el puntero. La autocorrelación de esta señal horripilante para después sacarle la DEP y multiplicarla por PDF al cuadrado, que facilito. Entonces, tuvimos dos resultados. Tuvimos X para los casos polares y tuvimos GX para los casos unipolares, que fue el más complicado. Pero de aquí sacamos algo bien importante, y es que en todos estos 4 casos, la ubicación espectral está alrededor del origen, con anchos de banda distintos, y hay algunos que tienen la peculiaridad de tener una delta en el origen, y hay otros que tienen la peculiaridad de que tienen portadoras en los múltiplos impares de F bit. Entonces, eso es el gran resultado, y además esto nos va a servir de punto de partida para cuando tengamos señales, como hago yo con los proyectos, que pongo señales no convencionales, ¿no? Déjenme devolverme antes de que se me olvide decirles algo. Ustedes saben, uno dice, oye, ¿de dónde saldrá ese bote delta? Eso me parece como una señal periódica de las que vimos determinística. Bueno, observen bien. Esta señal se puede representar perfectamente como la suma de una porción que es periódica, por ejemplo, esta, ejemplo. O sea, pongo puros pulsos y las señales periódicas tienen un espectro bilateral que tiene puras deltas. Ajá, pero ya va. Ajá. Se puede modelar como la suma de esa señal periódica. Vamos, ahora la voy a pintar aquí para que entiendan lo que estoy diciendo.
Imagínense que yo tengo aquí una señal periódica que es así. Tren de pulsos periódicos cada T bit. ¿Cómo hago para, digamos, demostrar que esta funciona? Bueno, en vez de hacer la señal periódica como la puse aquí, la voy a poner así. Esta señal periódica es así. Por ejemplo, entonces si usted, por ejemplo, suma esto con esto, ¿verdad? Fíjense que hay zonas en donde va a quedar el doble de alto y aquí esto podría servir para cancelar en un momento determinado, por ejemplo, este pulso. Entonces, uno puede modelar, repito, esta señal aleatoria como la suma de una señal periódica determinística con otra señal aleatoria. Y esa señal aleatoria tiene el mismo, más o menos el mismo comportamiento que esta. Y por eso se me aparece este sin cuadrado, parecido el del caso polar. Entonces, eso hago mucho énfasis porque en el proyecto yo les indico algunas señales un poco extrañas y que ustedes van a tener que modelar como la suma de otras. Y ahí van a empezar a ver fenómenos extraños como que van a aparecer las deltas de este caso unipolar. Entonces, eso lo van a experimentar directamente con la tarea 2. Muy bien. Aquí tenemos el resumen de todo el trabajo que hicimos y fíjense que es muy claro que todas están en baja frecuencia, todas, y lo único malo es que en los casos unipolares, ¿verdad? Tienes, en un caso tienes simplemente un nivel de C, que es esta línea, pero en el otro caso, que es retorno a cero unipolar, no solamente tienes el nivel de C, sino que tienes líneas de portadora que están consumiendo potencia, le quitan pues parte de la potencia transmitida para, para que ellas existan. Entonces, fíjense un detalle interesante que les voy a comentar. Esto era un sistema que podía usarse, ¿verdad? En banda base. Entonces, resulta que si uno quiere usar un cable como el que se usa en líneas telefónicas, que todavía existe CanTV, aunque ya casi está desapareciendo, por lo menos en Venezuela, que llega a la casa con cables, eso se llama cables paralelos. Esos cables tienen una desventaja y es que no conducen nada por debajo de 300 Hz. Es decir, que justo en la zona donde aquí hay mayor cantidad de potencia concentrada, el cable no lo deja pasar. Entonces, obviamente, ese código no me sirve. Y por eso en las centrales telefónicas empezaron a usar otros códigos, que ya veremos, como el Manchester, ¿no? El Manchester yo se los mostré al comienzo de cuando le di ejemplos de varios tipos de códigos de línea y que ahora vamos a mirar y vamos a hacer la demostración, pasarle por encima. Fíjense. La codificación Manchester tiene un pulso que tiene una forma diferente. La mitad del T-bit está para arriba y la otra mitad está para abajo. Eso es dentro del mismo T-bit. Entonces, cuando hacemos el modelaje de que la señal definitiva es este tren de deltas por el pulso en cuestión es este, que puede ser expresado así, con dos pulsos de ancho T-bit medio, pero desplazados. Uno es positivo y uno es negativo. Este sería este y este sería este. Cuando nosotros le sacamos PDF, hay que tomar en cuenta que la transformada de pulso da un sync, pero, como está desplazado en el tiempo, aparece un E a la J y un E a la menos J. ¿Ok? En ambos hay un retardo específico que después, cuando se usan identidades trigonométricas, llegamos a esto que está aquí. Y finalmente, llegamos a que la forma del pulso en frecuencia al cuadrado es esta, un sin cuadrado por un seno cuadrado. Y resulta que ese seno es buenísimo porque anula la información del pulso en los alrededores donde ese cable no deja pasar señal.
Entonces, este código, por ejemplo, es muy, muy útil cuando tenemos un caso como ese que les estoy hablando. Y fíjense que el ancho de banda sigue siendo 2 Fbit. Aquí está puesto como 2 sobre Tbit. Eso es transparente, ¿no? 2 sobre Tbit es lo mismo que 2 Fbit, porque Tbit es el inverso de Fbit. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí para hacer la deducción de Manchester casi no cambia nada, porque la autocorrelación es la misma, porque es un caso polar, porque el pulso del 1 es el negativo del pulso del 0, y la densidad espectral entonces de esa secuencia aleatoria de delta es la misma, pero tenemos el problema de que P tiene una forma extraña que nos lleva a una transformada que tiene no solamente un sin cuadrado, sino un seno cuadrado. Pero eso está bien. Para algunas aplicaciones a usted le interesa que eso sea así. Entonces esto es importante. Y aquí también está puesto, no voy a detenerme, la demostración para el código AMI, que viene de Alternate Mark Inversion, en donde, como les dije, el primer uno viene hacia arriba o hacia abajo, como usted quiera, pero el siguiente se voltea. O sea, si este era para arriba, el siguiente uno para abajo, el siguiente uno para arriba, y por eso se llaman marcas alternadas, porque mark está asociado con los unos, ¿no? Lo cierto es que haciendo el trabajo de la autocorrelación se complica bastante porque aquí hay que tener memoria, por ejemplo, ¿qué mando aquí? ¿Un pulso para arriba o un pulso para abajo? Bueno, no, tienes que echar para atrás y ver el último uno hacia dónde, hacia cómo lo pintaste. O sea, si este lo pusiste para arriba, este lo pones para abajo. Es decir, tienes que tener memoria. Y eso lo que hace es complicar el cálculo de la autocorrelación y me genera una densidad muy parecida a la de Manchester, excepto que el ancho de banda es más chiquito, es FB. El tiempo que podría yo invertir en pasar MIR, en perfil, límite y tal, no lo voy a usar en eso, porque es una cosa matemática, ¿no? Lo voy a usar es en hacerles ver que para, ¿cómo les digo? Si yo quiero modificar la densidad espectral de una determinada transmisión, yo puedo cambiar dos cosas. Uno, la forma del pulso básico PDT, como en este caso. El no usar un pulso tipo no retorno a cero o retorno a cero nos arrojó esta D. Aquí manipulé PDT. En cambio, con el código AMI altero es el comportamiento de la sucesión de deltas de Dirac que reflejan el comportamiento de la alternabilidad de los pulsos. Ese cambio estadístico modifica también la densidad espectral. Entonces, eso es algo que el haberles dado este modelo me lleva a convencerlos de que si yo les digo, miren, necesito que me inventen un código, inventen ustedes, pero yo quiero que ese código tenga la densidad espectral más o menos así, una ocupación, es decir, yo les doy lo que yo quiero y ustedes dicen, ya va. Ah, no, pero ahí no podemos poner un pulso no retorno Z, no retorno a cero. Ah, pero podemos poner un pulso Manchester. O no, no, no voy a jugar con eso. Voy a jugar es con la dependencia de las deltas. Porque fíjense que aquí, por ejemplo, estoy comparando el sombrero de la delta K con el sombrero de la delta dos pulsos atrás. Un pulso atrás y dos pulsos atrás. Y de todo este análisis es que sale una autocorrelación de los más extraña, aunque no tan complicada, ¿no? Anteriormente tuvimos unas autocorrelaciones que tenían sumatorias infinitas de delta. Aquí no es tan complicada, pero bueno, tampoco es sencilla, ¿no? Y lo cierto es que me lleva a algo muy parecido a Manchester. ¿Sí? Repito, en vez de ocuparme en ver cómo es esta deducción, que yo a ustedes no, de ninguna manera les voy a exigir que ustedes sepan hacer algo así, pero que tengan al menos una idea de dónde la sacan, ¿no? Entonces, tengan una idea de que partimos del modelaje de la señal real, que es esta, utilizando cosas que no existen, porque las deltas no se pueden fabricar, pero como modelo matemático me funcionan genial. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos hemos concentrado un montón de tiempo
en la, en la recuperación del reloj, en el cálculo de la densidad espectral de potencia que está resumido aquí. ¿Ok? Entonces ahora voy a hablarles de otro término, partiendo de que ya sé cómo es la composición espectral de cada uno de esos cuatro códigos. Pregunta, ¿qué pasaría en este caso si vienen muchos unos o muchos ceros seguidos? Por ejemplo, muchos unos, la señal sería así. No me sirve porque ¿cómo hago para sacar un reloj de una señal que es una DC? No puedo. Lo mismo sería si fuesen un montón de ceros. No hay información de FBIT. Fíjense que de hecho en FBIT, por cierto, porque el reloj va a tener esa frecuencia FBIT, porque él tiene que decir cada T-bit, mira, ahí viene otro bit, mira, aquí llegó otro, y eso tiene que ser a un ritmo de FBIT, obviamente. Entonces, aquí, recuperación del reloj, olvídenlo. ¿Ok? Bien. Y aquí, no, no, este sí está genial, porque hay transiciones cada T-bit. En este bit, fíjate que es un 1 y hay transición aquí, aquí. En este bit no importa que sea una transición para abajo, no importa, pero hay transición. Eso es viendo la señal en tiempo. Pero por otro lado, si uno ve la densidad espectral y se para en F bit, que quiera cero el contenido, aquí hay algo. O sea que si usted pasa esta data por un filtro pasabanda muy estrecho, de allí va a sacar una sinusoide de frecuencia F bit. Por lo tanto, el reloj es rescatable de la propia data. ¿Y por qué se insiste tanto en eso? Para no tener que usar otro o eliminar un usuario que va a pagar por tener un canal dedicado a la recuperación del reloj. Entonces, esto es un aplauso para este, no para este, ¿no? En cuanto a recuperación del reloj. Veamos este, que es no retorno a cero unipolar. Bueno, aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa si vienen muchos ceros seguidos? Nada, estoy muerta. Y si vienen muchos unos seguidos, nada, de ahí yo no puedo sacar información. Eso se ve en tiempo, pero también se ve aquí. Observen que la información en FBIT es nula. Entonces, mala para este caso. ¿Ok? ¿Qué pasa con retorno a cero unipolar? Bueno, mejor imposible. Sí, vamos a empezar viéndolo por frecuencia, que aquí es fabuloso. Aquí hay una clara componente en FBIT. Si usted tiene una sinusoide de una frecuencia FBIT y usted quiere un reloj, simplemente pasa esto por un comparador y le queda esto. Algo de la frecuencia que usted quiere, ¿no? Y tiene aquí la sinusoide en la mano. Está presente. Aquí tuvimos que usar un filtro pasabanda muy estrecho y eso va a tener la situación de que les va a aparecer una sinusoide pero inestable, porque una densidad espectral no es vaya usted a creer que siempre es así lisita, no. Eso como los bits son aleatorios, usted lo que ve es así como una cosa así, o sea, que uno en promedio ve más o menos ahí un sin cuadrado. Entonces, en definitiva, hay casos donde se puede recuperar el reloj, que son los retornos a cero, que son los más costosos en ancho de banda, pero digamos una cosa con la otra, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a recuperación del reloj. Aquí vamos a pasar a determinar la base y después posterior construcción de la constelación. ¿Eh? Entonces, observen que en el caso no retorno a cero polar, se define un símbolo S1, que es un pulso para arriba, que dura T bit y amplitud A, y se define un S2, que es un pulso negativo, que dura también T bit, pero es negativo. ¿Ok? Ese es S1 y S2. Esas formas de onda me llevan a la deducción de una única base. ¿Ok? De hecho, esa la hicimos en algún ejercicio de la semana pasada, en el video que yo les compartí. Entonces, tenemos este pulso que es la base U sub 1, y ahora la pregunta es, ¿cómo represento este pulso que dura T bit con este otro que también dura T bit? Perdonen que aquí se ve ancho y es el mismo, ¿no? Disculpen. Yo quiero con este representar este pulso. Se los voy a poner aquí abajito. Quiero representar este pulso. ¿Ok? ¿Qué hago? Y todo lo tengo que hacer en función de la base. Entonces lo primero es, mira, haz una cosa. Agarra y a la base la multiplicas
por el inverso de esto. Cuando haces eso, te queda un pulso de amplitud unitaria, porque esto multiplicado por el inverso de eso da 1. Ok, o sea que lo único que te hace falta es multiplicarlo por A para tener este pulso. Repito, si tienes este pulso, lo multiplicas por raíz de Tevit y ya te queda un pulso unitario. Lo multiplicas por A y ya te queda ese 1. Y es por eso que aquí aparece una pelotica en la constelación que se lee así. Ese 1 es igual a raíz de Tevit uso 1. Obviamente para ese 2 es el negativo. Oye, qué chévere. Lo primero que me doy cuenta es que ya intuitivamente ustedes van a darse cuenta apenas vean ese 1 y ese 2. Ah, no, vale, que hace falta una sola base. O aquí también hace falta una sola base, porque el 0 se representa como 0 por cualquier base. Entonces, una sola base aquí, una sola base aquí. ¿Qué pasa con los retornos a 0? Lo mismo, solamente que fíjense que aquí el pulso dura Tevit medio y me exigen que yo construya el pulso S1, que tiene una amplitud A. Entonces, ¿qué hago? Mira, haz una cosa, agarra esta base y le quitas esto. Es decir, agarra uso 1 y la multiplicas por el inverso de esto, que es raíz de Tevit sobre 2. O lo que es lo mismo, 0.5 Tevit. Raíz de 0, perdón, repito. Uso 1, lo multiplico por el inverso de esto para que me dé un pulso unitario. Chévere. Esto que está aquí es un pulso unitario que dura medio Tevit. Ok, ¿qué te hace falta para representar ese 1? Multiplicarlo por A. Y por eso, efectivamente, la constelación tiene esa interpretación. Usted lee aquí una cosa y usted dice, ok, que ese 1 es igual a esa cosa por uso 1, porque ese es el vector, es como cuando usted tiene un vector, ¿verdad? 1x, 1y. Usted tiene aquí 4. Esto es 1x y esto es 1y. Entonces usted dice, ese vector es 4, 1x. Bueno, aquí el vector es no sé qué cosa, uso 1. Y con eso estamos recreando este pulso. Y para el negativo, bueno, es simplemente multiplicarlo por menos 1. ¿Okay? Bien. Para los casos unipolares, en donde S2 es 0, este es S2, aquí es 0, 0 y aquí también. 0, usted dice que como el primer símbolo era este, usted sabe que la base, cuando uno aplica el procedimiento Gram-Schmidt, especialmente también para pulso, uno sabe que la primera base toma la forma clarita, clarita de S1. En este caso, S1 es un pulso que dura Tevit. Pero ya va. Tiene que tener una amplitud distinta para que tenga energía unitaria. ¿Ok? Entonces, entonces ahora te digo, dame por favor el símbolo S2. Ay, profesora, pero es que el símbolo S2 es nulo. Buenísimo. Ya no necesito más base, porque yo lo que voy a decir es que este símbolo, que se llama S2, es 0 veces U sub 1. O lo que es lo mismo, es una pelotica colocada en el origen. Y lo mismo va a pasar con retorno a cero unipolar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos las densidades espectrales, tenemos la base, que en todas hay una sola, y tenemos la constelación. En este momento, una cosa importante sería comparar unas transmisiones con otras y ver, oye, ¿cuál será mejor, por ejemplo, en ancho de banda? Bueno, normalmente uno dice que es mejor en ancho de banda cuando ocupas menos. Entonces, obviamente que las que tienen ancho de banda FBIT son menos costosas, vamos a decir así. Luego ahora, no, pero espérate, la recuperación de reloj, eso es importante. ¿Verdad? Ajá, la recuperación de reloj. Aquí no hay, aquí sí puedo, aquí no hay.
aquí sí puedo. Ok, entonces ya ahí tenemos ganadores y perdedores. Ok, vamos a ver, según la constelación, ¿verdad? Yo puedo determinar cuál es la fortaleza que tiene esa transmisión frente al ruido. Y eso depende de las distancias mínimas. Eh, en un caso más general, vamos a suponer que tengo 4 símbolos, S1, S2, S3, S4. Yo tengo que ver la conexión entre las parejas, por ejemplo. ¿Qué distancia hay entre S1 y S2? ¿Qué distancia hay entre S3 y S4? Es decir, uno analiza todas y dice, mira, yo me voy a preocupar solamente por la más chiquita. ¿Por qué? Porque cuando esto se llene de ruido, aquí va a empezar un humo, aquí va a empezar otro humo. Esa huella ocurre cuando un valor de voltaje se le suma a un ruido y te lo mueve para otro lado. Y si pasa algo que esta nube se toque para acá, lo que va a pasar es que tú transmitiste un 1 y te dijo que era un 0 o al revés. Entonces, la fortaleza frente al ruido va a depender para esta primera unidad. Después vamos a ir afinando y vamos a trabajar con probabilidad de error, pero en este momento, hasta esta clase, la fortaleza frente al ruido la va a definir de min, pero aquí en un solo D, porque la distancia entre 2 y 1 es la misma que entre 1 y 2, y esto es de min. Y ahora vamos a estudiar en próxima lámina cuáles son los mejores. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí eh, hay un detalle muy importante que debo aclarar. Después en otra lámina se lo explico mejor. ¿Cuánto vale de min aquí? Pongan atención. Vale 2a raíz de este bit. ¿Cuánto vale aquí? Ah, no, no vale distinto. Vale 2a raíz de este bit medios. A ver, a ver. Vamos a suponer que a y t bit son iguales en ambos sistemas. ¿Quién gana? Solamente dependemos de a y t bit, son iguales. Entonces, para ponerlo más creíble, vamos a meter esto dentro de esta ecuación como un 4. ¿Ok? Con lo cual me queda 4 bit entre 2, que es 2 bit. O sea, me va a quedar A entre raíz de 2 bit. Y si lo dejamos como está aquí, ¿verdad? Tengo 2A, aquí también tengo 2A, pero aquí tengo bit raíz y aquí tengo raíz de bit medio. O sea, ¿cuál sería el mejor? Este. Sin embargo, es importante destacar que no podemos hacer trampa de comparar dos sistemas diciendo que A y T bit son los mismos. No, 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 no. ¿Por qué? Vean cuánto vale la potencia aquí y vean cuánto vale la potencia aquí para el mismo A. Es decir, si A vale 1, la potencia de este caso es 1, pero la potencia aquí es un medio. Es decir, este sistema está transmitiendo menos potencia. Y entonces ese sistema se queja y dice, ah, no, tú sí eres chévere. O sea, me estás descartando, ¿verdad? Y tú estás transmitiendo más potencia. Obvio que tienes que ser mejor que yo. Entonces, para eso vamos a hacer comparaciones normalmente donde la potencia de transmisión y el tiempo de transmisión, o sea, la velocidad de transmisión, que es f bit, que es el inverso de t bit, sean iguales. Y por eso es indispensable poner de min no en función de A y T bit, no, 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 en función de E. Por ejemplo, aquí y por ejemplo aquí. Observen, observen qué interesante. Los de min son iguales en función de la energía. Ah, eso sí me gusta. ¿Y saben por qué son iguales? Porque ambos son polares. Desde ya les digo que los casos polares merecen nuestro aplauso de pie, porque son los mejores. ¿Ok? Van a ver que tanto en banda base como en modulación, los códigos polares
van a ser muy exitosos a la hora de hablar de la fortaleza frente al ruido. ¿Ok? Y lo mismo pasa con la comparación de los dos de abajo. Fíjense que aquí los puse en orden distinto a como venía. Aquí yo puse los dos polares juntos y los dos unipolares juntos. Y fíjense aquí que estos dos, si le medimos de min en función de A y TB, no dan lo mismo. Pero si lo medimos en función de E, sí da lo mismo. Estos son iguales de bueno o iguales de malo. Depende. Vamos a compararlo con este. Vean, aquí dice 2 raíz de E. Aquí dice raíz de 2E. Me voy a permitir sacarle la raíz al 2 y ponerlo afuera. Eso da 1.41E. Raíz de E, perdón. Ajá. ¿Cuál es el mejor? El de arriba, ¿no? Porque es 2 contra 1.41. Mientras la distancia mínima sea mayor, va a haber menos probabilidades de que el señor que está en el receptor decidiendo si le llegó un 1 o un 0, este, tenga menos confusión y hayan menos, por lo tanto, menos errores cometidos. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora lo vamos a ver aquí con más calma. Fíjense que aquí tengo en no retorno a cero polar, tengo un pulso positivo, un pulso negativo, esta es la base, y como les expliqué, efectivamente yo quiero representar este pulso con esta base. Entonces, no, tranquila, tú agarras la base, la multiplicas por raíz de este bit y por A. Es decir, lo que estás diciendo es que S1 es igual a A raíz de este bit por US1. Eso es representar un símbolo en función de esa base. Bueno, la otra es el negativo nada más. En el caso unipolar, que también es no retorno a cero, es muy parecido, solamente que aquí, digamos, me queda lo mismo, pero aquí es cero, ¿no? Porque no hay pulso negativo, sino un cero. Y aquí otra vez pongo cuál es la distancia mínima, y aquí nuevamente, y la ganadora es el caso polar, no el caso unipolar. El caso unipolar es siempre el perdedor. Algo que no les he repasado aquí es cómo calculo yo la potencia dada una constelación. Déjame aprovechar de hacerlo. Primero se calcula la energía partiendo de la energía individual del símbolo 1, multiplicándolo por la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo, más la energía individual del símbolo 2, multiplicándolo por la probabilidad de ese símbolo, que en este caso son un medio y un medio, porque son equiprobables. ¿Cómo se calcula la energía de ese 2? Bueno, es la distancia radial al cuadrado. La distancia radial es este número. Al cuadrado daría A cuadrado de bit. Eso es la energía del símbolo 2. Ah, no, no, pero también es la del símbolo 1. Entonces queda A cuadrado t bit por un medio más A cuadrado t bit por un medio, o sea, A cuadrado t bit. Esa es la energía. Y ahora yo lo que necesito recordar es que la energía es igual a la potencia por t bit. Si comparamos esto con esto, obviamente la potencia vale A cuadrado. Y eso era obvio al ver la forma de onda. Entonces, fíjense cómo todo lo que vamos haciendo, lo que hace es complementar las herramientas, permitirnos otra forma de verlo que para algunas circunstancias es más conveniente. ¿De acuerdo? Esto fue para la comparación de los casos no retorno a cero. Para retorno a cero lo mismo. O sea, no voy a volver a repetir que para generar este pulso hay que tomar esta base, multiplicarla por raíz de t bit sobre 2 y multiplicarla por A. Y la otra es el negativo. Y volvemos a tener la comparación de min. Y miren, les cuento que aquí, efectivamente, el caso polar le vuelve a ganar al caso unipolar como en el anterior. Entonces, todas estas cosas van a ser incluso reforzadas cuando veamos eh, modulación.
Vamos a empezar por la binaria y después una semana la binaria y otra semana la M-aria, o sea, la que tiene más de 2 bits o más de 2 símbolos realmente posibles. Bueno, yo creo que esta es la última lámina. Bueno, aquí lo que hice fue es desglosarle lo que les dije hace rato. Puse de min en función de A y T bit y llegué a conclusiones preocupantes, ¿no? Pues fíjense que este número es mayor que este. Y yo puedo acelerarme y decir, no, no, entonces es mejor. No, 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 no. Tienes que fijar que la potencia y la velocidad sean la misma y ahí llegamos a este resultado. De min en ambos casos es idéntico, es 2 raíz de E. Es decir, que si usted usa esos códigos con la misma potencia de transmisión y con la misma tasa de transmisión, que sería, por ejemplo, 1 kilobit por segundo, entonces la fortaleza frente al ruido es idéntica. ¿Ok? En cambio aquí, si lo comparas con este, te das cuenta que los casos eh, unipolares siempre están cojeando en cuanto a fortaleza frente al ruido. Para cerrar, les voy a enseñar a calcular la potencia de algunas señales viendo la señal en tiempo, ¿ok? No teniendo que calcular la D porque eso es muy complicado, etcétera. Y fíjense este ejemplo. Imagínense que yo tengo una señal donde el símbolo 1 es así, 0 la mitad del tiempo. Después un ratico para abajo, valor menos A, ese ratico es 0.25 TS y el último cuarto de TS es este pulso para arriba. Eso es una locura, ese es el símbolo 1. Y este es el símbolo 2 y esta transmisión es ternaria, o sea que tiene un símbolo 3 nulo. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la potencia de esa manera? Lo primero que quiero que noten es las probabilidades que estamos aplicando. Todos colaboran, pero dentro de la posibilidad de que ellos existan. Por ejemplo, cada uno de los símbolos que están aquí tienen probabilidad 1/3. ¿Ok? Pero dentro de cada símbolo hay una cantidad de colaboraciones. Por ejemplo, aquí hay 0. 0 no gasta potencia. Pero hay menos A. Eso sí gasta potencia. Entonces nosotros aquí vamos haciendo lo siguiente. Vamos a empezar por menos A. Fíjense. Ponemos que la potencia es el cuadrado del voltaje. Listo. Menos A elevado al cuadrado. Perfecto. Luego ponemos la probabilidad del símbolo 1. Y luego ponemos una fracción que indica cuánto está esto en menos A comparado con todo TS. Es decir, sería 0.25 TS entre el tiempo total que es TS. Es decir, me queda 0.25, que es este cuarto. Fíjense que se vuelve a repetir aquí. Tengo el A cuadrado, porque es voltaje al cuadrado. La probabilidad del símbolo 1 global es 1/3. Y luego la fracción, esto que está aquí, existe 0.25 TS. Por lo tanto, igual la fracción se calcula y da efectivamente 1/4, que es lo que está aquí. Y luego vamos con el 0. Fíjense que el 0 no suma, pero no importa, lo pongo. Pongo voltaje al cuadrado por la probabilidad del símbolo 3, que es 1/3, por la fracción de tiempo que existe ese 0. La fracción es 0.5 TS entre todo TS, o sea, da 1/2. Entonces, fíjense, eso nada más es lo que aporta ese 1. ¿Ok? Vamos a ver ahora el aporte de ese 2. Veamos, miren B. B existe entre 0.5 hasta 0.75. Es decir, esta duración es 1/4 de TS. Por eso esta fracción se pone aquí. Y fíjense que pongo el voltaje al cuadrado. TS, perdón, C ocurre también 0.25 TS del TS total. O sea que la fracción también da 1/4 y voltaje al cuadrado. C. Seguramente C es negativo, pero no importa. Y finalmente el 0,
que es parecido al aporte en el ejemplo anterior, ¿no? La fracción de tiempo dentro del símbolo que está el voltaje en cero es un medio. La fracción de tiempo, el voltaje está en cero es un medio. Y finalmente este símbolo se pone 0 al cuadrado por un tercio. Es decir, tomamos en cuenta dos cosas. Primero, que el voltaje que es el valor cuadrado en cada uno de los valores. Segundo, que hay que saber que si hay 8 símbolos, la probabilidad es un octavo. La probabilidad de que un símbolo aparezca o sea transmitido es un octavo. Y la tercera es cada uno de los determinados voltajes, cuánto tiempo dura comparado con T sub S. Otro detalle importante es que cuando deje de ser binario, solo pueden usar T sub S, no T bit. Solo pueden usar FS, no F bit. Solo para el caso binario podemos hablar de T bit y de F bit. ¿Qué pasaría? Algo similar en donde hay cosas, pero que hay sinusoide. El procedimiento es absolutamente idéntico, excepto que para calcular el aporte en potencia de una sinusoide no se pone a cuadrado, que es el valor pico, no, se pone a cuadrado medio, o en este caso b cuadrado medio. Todo lo demás igualito. Como esto es binario, la probabilidad es un medio. Y como están prendidos en cada caso una fracción que es la mitad, ¿no? Entonces la fracción da un medio y aquí también da un medio. Igual para b. Entonces el cambio no es lo mismo una constante que una sinusoide. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Vamos a volver a practicar. Binario. Probabilidad, un medio. Esto elevado al cuadrado por un medio porque es la probabilidad del símbolo 1. ¿Cuánto tiempo dura eso en 5? La cuarta parte del tiempo. Es decir, la fracción, esto es una fracción que se consigue dividiendo 0.25 Tbit, o lo que es lo mismo, Tbit cuarto, entre Tbit. Y eso da un cuarto. Muy bien. Ahora, en este caso, yo estoy analizando este, ¿no? El cero, perdón, este, porque el cero dura 3/4 del tiempo. ¿Ok? Pero cuando analizo este, las cosas cambian, porque el cero apenas dura un cuarto del tiempo, en cambio el 5 dura 3/4 del tiempo. Pero fíjense que la filosofía es absolutamente igual. Se toman los niveles constantes y se elevan al cuadrado. Si son trocitos de sinusoide, se pone pico al cuadrado sobre 2, valor pico al cuadrado sobre 2. Luego se toma en cuenta la probabilidad de los símbolos. Si son 5 símbolos, cosa que no vamos a usar nunca, 5 símbolos, entonces la probabilidad es un quinto. Y después se calcula la fracción de tiempo que el nivel está en ese nivel específico. ¿Ok? Para cerrar, les hablo del nivel de C. El nivel de C de una señal es el promedio de la señal en tiempo. Entonces uno integra, esto es el cero, uno va integrando y el resultado de esa integral, entre menos infinito e infinito, le da el nivel de C. Cuando estamos hablando de niveles, que una señal tiene, por ejemplo, 3 niveles, ¿ok? Entonces, cuando uno va integrando la señal, por ejemplo, aquí la integral me da un valor positivo, pero cuando integro esto me da un valor negativo que se va a sumar a este positivo. Y después viene otra área positiva que se va a sumar a la suma anterior. Entonces, para calcular el nivel de C, se hace exactamente lo mismo que con la potencia, excepto que los niveles no se elevan al cuadrado, se dejan sin elevar al cuadrado, como aparece aquí. Eso solo sirve, ojo, para señales de pulso que tienen por ratos voltaje constante. Para las señales sinusoidales, después hablaremos cuando veamos en más detalle todo lo que tiene que ver con modulación binaria, que es en la semana que sigue después de esto.
vamos a hablar también del nivel de C de una sinusoide que es muy particular porque les voy adelantando, una sinusoide hace esto. Cada cierto tiempo se cancelan las áreas. Entonces, eso tiene una característica muy peculiar. Bueno, con esto terminamos esta clase. Déjenme que me aparezcan los controles. Voy a dejar de grabar.